El cannabis ha sido una planta esencial para la humanidad desde tiempos inmemoriales. Su versatilidad trasciende más allá de los usos que hoy conocemos. En sus formas más primitivas, el cáñamo, una de las variedades más antiguas de cannabis, fue cultivado por culturas de todo el mundo, no solo por sus propiedades psicoactivas, sino por su increíble capacidad de proporcionar fibra duradera. Toda la planta, no solamente los cogollos que luego vamos a utilizar en diversas formas, van a ser de uso. Toda la planta, toda la planta podría ser de uso para muchas cosas, además de la más conocida, que es el efecto psicoactivo y de ensoñación, etcétera, etcétera. En la antigua China, hace más de 4000 años, se comenzó a tejer el cáñamo para fabricar ropa, cuerdas y papel. Extraordinarios, mucho más resistentes, muchísimo más que el algodón, muchísimo más resistentes y más válidos que, por supuesto, otras fibras, no solamente naturales, sino también sintéticas. Los antiguos egipcios, griegos y romanos también reconocieron el valor de esta fibra. El cáñamo era utilizado para todo, desde velas de barcos hasta sacos de semillas y ropa resistente. Su durabilidad, flexibilidad y resistencia lo convirtieron en un material esencial para civilizaciones enteras. Desde el Imperio Romano hasta las rutas comerciales de la India, el cáñamo se expandió, llevando consigo la sabiduría de las civilizaciones que lo cultivaban. Pero el cannabis también tiene una historia profunda en la expansión de la conciencia. En las antiguas tradiciones espirituales de India, China y Egipto, el uso del cannabis no solo se limitaba al cuerpo físico, su consumo ritualístico tenía el propósito de facilitar la conexión con lo divino, abrir las puertas de la mente y alcanzar un estado superior de conciencia. Conectar con todas estas culturas que han utilizado todas estas plantas y concretamente el cannabis para tanto en ceremonias, en rituales, en sanaciones, tanto físicas como mentales, creo que ahí está toda esa información y está por algo. Así que os invito a todos a que os informéis, os conectéis y sobre todo a que desaprendáis todo lo aprendido. En el antiguo Egipto, una civilización que reverenciaba tanto la vida como el más allá, el cannabis, conocido como Shem Shemet, jugó un papel crucial en la medicina, la espiritualidad y la vida cotidiana. En los textos médicos de la época se menciona su uso para reducir la inflamación y como un analgésico natural. Pero el cannabis no solo tenía un valor curativo, también ocupaba un lugar central en las prácticas religiosas. Los egipcios usaban Shemshemet en rituales dedicados a los dioses, como una ofrenda para conectar con lo divino y alcanzar estados elevados de conciencia. Su uso en ceremonias y durante el embalsamamiento de los faraones era común, ya que se creía que ayudaba en el viaje espiritual hacia el más allá. Los sacerdotes egipcios, conocedores de las energías del mundo natural, consideraban al cannabis una planta sagrada. En el templo de Isis, por ejemplo, el Shemshemet se usaba en un ungüento especial para honrar a la diosa de la magia y la curación. Además de su uso ritual, Shemshemet se integraba en la vida diaria de los egipcios. Se encontraba en la medicina popular, utilizada para combatir diversas afecciones, y también en las prácticas de belleza, como ungüentos para la piel y el cabello. Es un gran producto para la cosmética. El aceite de cáñamo, el aceite de cannabis podría ser un elemento fundamental en productos cosméticos, porque además relaja todo el sistema dérmico y mejora el estado general de la piel. Hace más de 2500 años, en lo que hoy es la región de Xinjiang, al noroeste de China, se encontró una tumba excepcionalmente bien conservada en el desierto de Gobi. Dentro de esta tumba, que pertenecía a un chamán o sacerdote de la cultura Gushi, se descubrió un alijo de casi 1 kilogramo de cannabis perfectamente preservado. Lo sorprendente no solo fue la cantidad, sino la calidad. El cannabis estaba lleno de tricomas, las glándulas de resina que contienen los compuestos psicoactivos, como el THC. Este hallazgo fue extraordinario por varias razones. Primero, es uno de los ejemplos más antiguos de cannabis utilizado con fines psicoactivos en lugar de simplemente como fibra textil o alimento.
El hecho de que esta planta fuera encontrada en la tumba de un chamán sugiere que el cannabis tenía un profundo significado espiritual y medicinal en esa cultura. El hallazgo en Xinjiang también plantea preguntas intrigantes sobre las rutas comerciales de la antigüedad. La preservación de este cannabis indica que se trataba de una variedad cuidadosamente cultivada y seleccionada, lo que sugiere que ya en tiempos tan antiguos existía un conocimiento sofisticado sobre su cultivo. Esto también sugiere que las rutas comerciales que conectaban China con otras partes de Asia podrían haber facilitado el intercambio de conocimiento y semillas de cannabis entre diferentes culturas. En la antigua India, el cannabis, conocido como vijaya o bhang, no solo era una planta común, era un símbolo de conexión, bienestar y trascendencia. Desde tiempos remotos, sus usos eran tan diversos como profundos, abarcando tanto lo medicinal como lo ritualístico. En el ámbito espiritual, el cannabis estaba ligado a los dioses. Se ofrecía en ceremonias para inducir estados de éxtasis místico y meditación profunda. La planta se consumía en rituales dedicados a Shiva, el dios de la destrucción y la regeneración, quien, según la tradición, lo consideraba un regalo divino. Su preparación más común era el bhang, una mezcla de cannabis, leche y especias, consumida especialmente durante el festival de Maha Shivaratri, un momento de purificación y unión con lo divino. Pero más allá de su valor ritual, el cannabis tenía una importancia medicinal. Era utilizado para tratar una variedad de dolencias, desde el dolor físico hasta problemas digestivos y trastornos del sueño. Se creía que su consumo moderado podía aliviar el estrés y fortalecer el cuerpo. Ayurveda, la medicina tradicional de la India, integraba el cannabis en su práctica, reconociendo su poder para equilibrar los doshas o energías vitales del cuerpo. Su uso iba más allá de la simple curación. Representaba un vínculo con el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. A lo largo de la historia, el cannabis ha viajado más allá de las fronteras de las civilizaciones que lo cultivaban, expandiéndose a través del comercio, la colonización y los intercambios culturales. Desde Asia, su lugar de origen, hasta las costas de América, Europa y África, el cannabis ha cruzado continentes, dejando su huella en diversas culturas. En el siglo VII, durante la expansión del Islam, el cannabis se difundió por el mundo árabe. En tierras como Persia y el Imperio Otomano, la planta comenzó a ser utilizada tanto con fines medicinales como recreativos. En estas regiones, el cannabis, conocido como hashish, se convirtió en parte de las tradiciones místicas y espirituales, siendo consumido por derviches y poetas que buscaban experiencias trascendentales y la expansión de la conciencia. Pero el cannabis no solo encontró su lugar en el mundo árabe. Durante los siglos XV y XVI, a medida que los europeos colonizaban el Nuevo Mundo, la planta siguió su viaje hacia América. En las islas del Caribe, como Jamaica, el cannabis se integró rápidamente en la cultura local, especialmente entre las comunidades afrodescendientes. Aquí, la planta se convirtió en un símbolo de resistencia y conexión espiritual, adoptado por los rastafaris siglos después como parte central de su fe, viendo en ella una herramienta para la meditación y la expansión de la conciencia. Entonces creo que una cultura que utilizase de una forma racional, válida, el cannabis sería una cultura más pacífica, una sociedad más pacífica. En el contexto occidental, el cannabis llegó a Europa y América en el siglo XIX, donde inicialmente se utilizaba como medicina. En la era victoriana, se recetaba en las farmacias para una variedad de afecciones, desde el dolor crónico hasta problemas digestivos. Sin embargo, con la llegada del siglo XX y el crecimiento de la cultura popular, el cannabis se convirtió en un símbolo de rebeldía, especialmente durante la década de 1960, cuando los movimientos contraculturales adoptaron la planta como una forma de resistencia a las normas sociales y políticas. A lo largo del siglo XX, el cannabis pasó de ser una planta utilizada en la medicina y la cultura popular a ser una de las sustancias más estigmatizadas en Occidente. Claro, cuando estamos hablando de una herramienta, y al final el cannabis es una herramienta, si es una herramienta muy eficaz,
que no se puede patentar, para la industria farmacéutica es una amenaza. Todo aquello que sea una amenaza para la industria farmacéutica, sobre todo desde principios del siglo pasado, del siglo XX, ha sido atacado de manera sistemática. Su historia de prohibición comenzó en los Estados Unidos en la década de 1930, cuando campañas de miedo y desinformación, lideradas por figuras como Harry Anslinger, director de la Oficina Federal de Narcóticos, impulsaron una narrativa sobre el cannabis como una amenaza para la moralidad y el orden social. Fue precisamente los intereses comerciales de otro tipo los que fueron a por el cannabis. Y fueron a cargárselo, fueron a eliminar su culto y su uso, sin ninguna duda. La famosa película Reefer Madness, de 1936, que pintaba el consumo de cannabis como un acto de locura y violencia, fue solo un reflejo de una campaña política que buscaba vincular la planta con grupos marginados, como inmigrantes mexicanos y afroamericanos. Esto ayudó a crear un ambiente de temor y racismo que culminó en la prohibición total del cannabis en 1937 con la Marijuana Tax Act. A partir de ahí, la prohibición del cannabis se extendió por toda Europa y otras partes del mundo, intensificándose en los años 50 y 60, a medida que el cannabis se asociaba con los movimientos contraculturales y los derechos civiles. La demonización del cannabis y la criminalización de quienes lo consumían continuaron durante décadas, y aunque la planta ha comenzado a ser despenalizada en muchas partes del mundo, los ecos de esa prohibición aún resuenan en las políticas actuales. La historia de la prohibición del cannabis es una lección sobre el miedo, el poder y la ignorancia, y su legado sigue impactando nuestra relación con esta planta. Creo que todo el mundo tiene que abrir los ojos, tiene que desaprender. En algún momento alguien nos ha dicho que esta flor sí y esta otra no. Y realmente la gente que critica el cannabis o que juzga esta planta es porque no la conocen personalmente. Pero sobre todo dejar claro eso, que el cannabis lo que hace es mostrarte lo que está en ti, lo que debes sanar y aquello a lo que te debes enfrentar. El cannabis es una planta increíblemente diversa y sus efectos varían según la variedad que se consuma. Las dos principales categorías de cannabis son cannabis sativa y cannabis indica, y cada una tiene un perfil único de efectos sobre el cuerpo y la mente. Las sativas son conocidas por sus efectos energizantes y estimulantes. Estas cepas suelen ser ideales para el día, promoviendo la creatividad, la concentración y un aumento en la energía. Las sativas son populares entre quienes buscan una experiencia más activa y social. Provoca más las emociones, los sentimientos, también determinada manifestación coherente con esos sentimientos a la hora del encuentro con el otro, con nuestra pareja, con nuestra compañera o compañero, dependiendo de... Por otro lado, las índicas son famosas por sus efectos relajantes y sedantes. Se asocian con la reducción del estrés, la ansiedad y el alivio del dolor, siendo ideales para la noche. Las índicas son perfectas para quienes buscan relajarse, descansar o mejorar la calidad del sueño. Yo creo que ayuda mucho a desconectar la mente y a conectarnos con el sueño y con la sanación del sueño, que creo que es muy importante. Existen también variedades híbridas que combinan características de ambas especies. Estas cepas ofrecen una experiencia equilibrada, adaptándose a las necesidades de cada usuario, ya sea para una relajación suave o para un impulso creativo y motivador. Así, la variedad de cannabis es más que un simple sabor o aroma. Es una puerta a diferentes experiencias, cada una diseñada para adaptarse a lo que tu cuerpo y mente necesitan en el momento. El cannabis es mucho más que una planta. Es una fascinante obra de la naturaleza, cargada de compuestos complejos que interactúan con el cuerpo humano de formas únicas. El cannabis tiene distintos cannabinoides, como el THC, como el CBD y algunos otros, y distintos terpenos, ¿no? La industria farmacéutica en Estados Unidos en estos últimos años lo que ha hecho ha sido intentar aislar algunos de esos principios activos
que es lo que generalmente se suele hacer, ¿no? Por aquello de controlarlo, de saber qué cantidad tengo y cómo utilizarla, ¿no? Pero como ocurre con casi todo, aquello que en el mundo natural ha sido creado y está en una matriz de un montón de fitoquímicos, polifenoles, etcétera, todos estos principios activos, si tú lo aíslas y lo sacas de esa matriz, ya no trabaja igual que si lo dejas ahí. Entonces, yo soy de la opinión, esto es una opinión mía personal, que con el cannabis se han cometido muchos errores en ese sentido. En su núcleo se encuentran los cannabinoides, moléculas que se unen a los receptores del sistema endocannabinoide, una red de comunicación que regula procesos vitales como el sueño, el dolor, la memoria y el ánimo. El cannabis, por ejemplo, se sabe que tiene un efecto, actúa sobre el sistema endocannabinoide, y el sistema endocannabinoide, que es un sistema que regula, por ejemplo, el dolor en nuestro cuerpo, y distintas zonas y muchas células de nuestro cuerpo, sobre todo el sistema nervioso, tienen receptores endocannabinoides tipo 1 y tipo 2. Los dos cannabinoides más conocidos son el THC y el CBD. El THC, o tetrahidrocannabinol, es el principal responsable de los efectos psicoactivos del cannabis, como la euforia y la alteración sensorial. Mientras tanto, el CBD no es psicoactivo, pero se ha destacado por sus propiedades terapéuticas, ayudando a reducir la ansiedad, la inflamación y el dolor. Creo que se está cometiendo un error, un gran error, pero bueno, si eso facilita luego otras cosas, quién sabe. ¿Por qué? Porque se está atribuyendo toda la bondad del cannabis a nivel medicinal al CBD. Y bueno, el CBD es una de las más de 70 principios activos o sustancias que están presentes en la planta. Si podemos atribuirle a un solo principio activo sus propiedades curativas o sus propiedades más terapéuticas, pues ya no necesitamos la planta porque ya la podemos reproducir más o menos en laboratorio. El CBD es una de las muchas sustancias de gran valor, no solamente medicinal, terapéutico, incluso hasta nutricional. Es que hay muchas más. De la misma forma que no es solo el THC el que produce el estado, digamos, estático o el estado de conciencia más ampliado. No, yo creo que habría que ser un poquitín más abiertos y honestos con la planta. Y la planta da para muchísimo más. Ese CBD, como carece de los demás terpenos y como carece de los demás cannabinoides, no tiene el mismo efecto, no tiene el mismo impacto. Pero es mejor que nada para muchas patologías. Además de los cannabinoides, el cannabis también contiene terpenos, compuestos aromáticos que dan a cada cepa su carácter único y que pueden potenciar o modificar los efectos de los cannabinoides. Estos terpenos no solo dan aroma, sino que también ofrecen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. La ciencia detrás del cannabis sigue avanzando, revelando cada vez más sobre cómo esta planta impacta nuestro cuerpo y mente, ofreciendo un potencial terapéutico inmenso. Hoy, el cannabis se utiliza de manera terapéutica en el tratamiento de diversas condiciones, desde enfermedades mentales hasta enfermedades crónicas graves. En el ámbito de las enfermedades mentales, el cannabis ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la ansiedad y la depresión. El CBD se ha utilizado para reducir los niveles de ansiedad, proporcionando alivio a quienes sufren trastornos como el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico. Para aquellos que padecen de epilepsia, especialmente formas resistentes al tratamiento convencional, el cannabis ha mostrado resultados notables. El uso del cannabis ha reducido las convulsiones en niños y adultos, ofreciendo una alternativa segura cuando los tratamientos tradicionales no dan resultados. Una de esas patologías, por ejemplo, es la epilepsia refractaria, que no responde a ningún tipo de medicación. Y el país del mundo que más ha estudiado esto es, curiosamente, Israel. En Israel hay plantaciones de cannabis que se dedican estrictamente y exclusivamente para tratar casos de epilepsia refractaria, después de haber pasado por aproximadamente 10 medicaciones distintas, que son las que se suelen utilizar en este caso. Lo único que es realmente eficaz, lo único en esos casos, es el cannabis. En el tratamiento del dolor crónico, el cannabis se está convirtiendo en una opción cada vez más popular.
Para personas que sufren de condiciones como la artritis, la fibromialgia o el dolor neuropático, los cannabinoides ayudan a aliviar el dolor, reduciendo la necesidad de analgésicos opiáceos y mejorando la calidad de vida. Yo estoy operada de cirugía de columna, tengo una cirugía mayor de escoliosis, tengo 18 tornillos y 2 barras de titanio en la columna. Y bueno, pues para mí el cannabis es mi medicina, o sea, realmente es lo único que me permite pues desestresar la musculatura al final del día, aliviar ese dolor que tengo siempre por esta intervención. Y bueno, realmente a nivel personal, a mí en el posoperatorio de mi cirugía fue lo único que me salvó, esos 2 meses de posoperatorio tan doloroso. Los medicamentos convencionales, tanto el tramadol como otra serie de antiinflamatorios, no me hacían efecto, o sea, me seguía doliendo y además me producían alucinaciones. Y con el cannabis fue como me traté personalmente el posoperatorio de esta cirugía, y como os digo, pues también a día de hoy es mi medicina diaria para aliviar todo el tipo de dolor. El cannabis también se ha usado en el tratamiento del cáncer. Investigaciones han mostrado que ciertos cannabinoides pueden ayudar a reducir los efectos secundarios de la quimioterapia, como las náuseas y la pérdida de apetito, y en algunos estudios se ha sugerido que podrían incluso inhibir el crecimiento de células cancerígenas. Cannabis es mi planta madre, es la planta madre. No para colocarme, sino para sanar incluso bebés con tumores cerebrales o esclerosis múltiple. Hemos probado el cannabis desde bebés de meses con ataques epilépticos a ancianos, para el dolor, la epilepsia, esquizofrenia, hay esclerosis múltiple, Parkinson, cánceres cerebrales, una planta madre, por eso está tan prohibida. En caso del glioblastoma, lo que se ha descubierto, y esto es algo que, por ejemplo, en California, en Estados Unidos, se está utilizando como tratamiento, y estaban dando un tratamiento con un tipo de quimioterapia, que es la única que atraviesa la barrera hematoencefálica, junto con STHC, con unos resultados espectaculares, en algunos casos con remisión total de ese proceso tumoral, concretamente glioblastoma, que son los casos más graves, sin necesidad de tener que recurrir a la radioterapia, que deja lesiones permanentes en el cerebro, de las que no se recupera nadie, y con la quimioterapia, con un efecto tan positivo que era la cantidad de quimioterapia necesaria para poder revertir ese proceso tumoral era mucho menor. Esto es uno de esos casos extraordinarios donde el uso del cannabis es una maravilla. El cannabis, por ejemplo, tiene un potente poder antiinflamatorio a nivel cerebral. Se ha verificado que cuando se le daba a enfermos muy avanzados de Alzheimer, en los últimos estadios de Alzheimer, recuperaban la memoria, eran capaces de reconocer a seres queridos que ya no reconocían desde hace tiempo, estaban muchísimo más tranquilos y la enfermedad avanzaba mucho más despacio. Finalmente, en el tratamiento del estrés postraumático, el cannabis ha mostrado ser útil para reducir los recuerdos traumáticos y los episodios de ansiedad intensos. Muchos veteranos y personas que han experimentado eventos traumáticos han encontrado alivio en el uso de CBD y THC, mejorando su bienestar emocional y psicológico. En su esencia, el cannabis invita a una experiencia profunda, un camino hacia lo interno. Nos permite soltar las barreras del ego, abriendo el espacio para una conexión más profunda con nuestro ser y el universo que nos rodea. Es un puente, un portal hacia el autoconocimiento. Bueno, la Santa María, que es el cannabis ritualizado, el cannabis sacralizado, es una planta muy generosa, muy abundante y muy maternal. Ella... Una de las cosas que más me sorprende de ella es su feminidad, cómo ella se muestra desde el lado más femenino de cada uno de nosotros, cómo ella nos recoge y nos abraza como una madre y nos prepara. Es un espíritu que trabaja principalmente en nuestra psique y en nuestra mente. La planta se conecta con nuestra conciencia, ayudando a disolver las limitaciones mentales. Nos invita a mirar dentro de nosotros, a reconocer nuestras sombras, a abrazar nuestros miedos y al mismo tiempo a liberarnos de ellos.
lo que nos proporciona son beneficios. O sea, al final la naturaleza lo que hace siempre es darnos y darnos incondicionalmente, sin esperar nada a cambio. Tiene la capacidad de entrar a rebuscar dentro de nuestra mente todos esos puntos bloqueantes, esas cosas esos pensamientos que están atrapados y no somos ni conscientes de esos bloqueos. Y ella viene y te los muestra. El espíritu del cannabis, entonces, no se encuentra únicamente en la planta misma. Está en la vibración que nos transmite, en la capacidad de expandir nuestra mente, de abrir los ojos a una realidad que antes nos era invisible. Es un viaje hacia la verdad, hacia la conciencia elevada, hacia la reconexión con nuestra esencia más pura. Nos ayuda a recordar que somos más que lo que vemos, más que lo que creemos ser. Es una invitación a trascender los límites de nuestra mente y despertar a la vasta expansión de la conciencia. El futuro del cannabis es prometedor, no solo como una planta medicinal, sino como un campo vasto de innovación. Con la creciente aceptación y legalización del cannabis, la investigación y el desarrollo están abriendo nuevas fronteras, explorando áreas que van desde la biotecnología hasta la farmacología. Hoy, los investigadores se centran en descubrir nuevas aplicaciones para los cannabinoides en el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer, la esclerosis múltiple y diversos trastornos neurológicos. Además, el uso del cannabis en la sostenibilidad, como la fabricación de productos ecológicos como bioplásticos y textiles, está ganando terreno. Estamos apenas comenzando a desvelar su potencial no solo para la salud, sino también para mejorar nuestra vida diaria y el medio ambiente. Es una poderosa herramienta para la expansión de la mente, permitiéndonos romper barreras mentales y acceder a estados profundos de autoconocimiento. Su poder terapéutico, como hemos visto, va más allá del alivio físico, fomenta una conexión más profunda con el presente. El cannabis actúa como un catalizador para la expansión de la conciencia, ayudándonos a ver la vida desde nuevas perspectivas y a sanar tanto el cuerpo como el alma. Adéntrate en las entrañas de un poder ancestral. Hadas, magia, propiedades sanadoras y estados elevados de conciencia. Un viaje revelador por la historia y los rituales sagrados que nos conectan con lo divino, explorando las 20 especies consideradas más sagradas entre todas las plantas. Descúbrelo de la mano de grandes maestros como Juan Plantas. Reconecta con tu esencia más profunda y alcanza una consciencia superior. No te pierdas la serie completa Plantas Sagradas en Televisión Consciente. ¿Estás listo para abrir la puerta a lo desconocido?